En la antigüedad, los seres humanos descubrieron algo aterrador: huesos fósiles gigantes de criaturas misteriosas. Los llamados dragones. Estos huesos juntaron polvo en depósitos de museos. Hasta una revolución científica, y nos dimos cuenta de que los huesos pertenecían a dinosaurios. ¿Pero qué fue de los dragones? Un hombre está listo para seguirles el rastro. Si alguien puede desentrañar la verdad, es este cazador de dragones de nuestro tiempo. Los dinosaurios desaparecieron hace mucho tiempo, pero aún existe una bestia que sobrevive en mitos y leyendas. Una bestia que llevó a la gente a pelear. Se les puso nombre a las ciudades en su honor. Un ícono poderoso que se infiltró en nuestro mundo. Ahora por primera vez nos preguntamos si la ciencia puede explicarnos la leyenda. Mientras comenzamos una espectacular búsqueda de dragones. La mayoría de los científicos está de acuerdo en que hace alrededor de 65 millones de años la era de los dinosaurios llegó a su fin. Un meteorito gigante cayó en la Tierra. Y la mayoría cree que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, algunas especies prehistóricas sobrevivieron al menos durante 300.000 años después del impacto. ¿Había un dragón entre los sobrevivientes? ¿O estas criaturas son simplemente fantasías humanas? El Dr. Phil Manning, paleontólogo del Museo de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, volvió a la vida a los dinosaurios para que cruzaran en nuestras pantallas. Phil puede ser un científico, pero también tiene pasión por los dragones. Lo que quiero hacer es deconstruir un dragón. Separar los elementos esenciales que hacen del dragón un dragón. Los dientes, las garras, el largo cuerpo nervudo, la enorme cabeza. Todas esas cosas que sé y estoy seguro de que puedo probar que la ciencia ya identificó como partes de dinosaurios. Muchas pistas sobre el origen de los dragones se pueden encontrar a la vanguardia de la ciencia. Sus ancestros solían comer a nuestros ancestros. En teoría, si pudiéramos tener un dragón que pueda producir fósforo o potasio, el metano y el oxígeno serían suficientes. Es el fósil más importante del planeta. Caminando por Europa y el Medio Oriente hacia Norteamérica y el Oriente, Phil no se detendrá ante nada para encontrar la respuesta. Es posible que la ciencia estuviera equivocada durante cientos de años y que estos mitos y leyendas de dragones tengan algunas semillas de verdad para ellos. Pero Phil necesitará cruzar la frontera, donde se unen el mito y la realidad. Es posible que haya caminado por la Tierra un monstruo gigante y volador que lanzaba fuego por la boca. Provisto de un retrato robot de su dragón por excelencia, Phil comenzó a reconstruirlo a partir del mundo de los dinosaurios. Esta búsqueda no es tan lejana como podríamos pensar. Phil continúa la línea de detectives de dragones. Lo que dio inicio a mi pasión por la paleontología fue el simple hallazgo de un hueso fósil de dragón marino de Francia. Ayer este simple hueso condicionó su destino de convertirse en paleontólogo y finalmente lo colocó en esta búsqueda de dragones. París. Cuidando de la ciudad se encuentran los dragones de piedra de la Catedral de Notre Dame, a orillas del río Sena. Una de las catedrales más enigmáticas del mundo. Es una pequeña maravilla que inspiró a innumerables estudiosos y artistas a través de los tiempos. Fue un hijo de París, Georges Cuvier, un naturalista de comienzos del siglo XIX, quien sentó las bases para una conexión entre los dragones y los dinosaurios. No podía saber lo importante que serían sus teorías al cambiar la percepción del público de los animales míticos como los dragones.
Lo que Cuvier hizo fue inventar la teoría de la extinción. Comparando los esqueletos de animales vivos con los antiguos huesos, probó que las especies se extinguieron. Cuvier no podía saber que su descubrimiento resultó desastroso para los dragones. Cruzando el canal en el Museo de Historia Natural de Londres, un científico llamado Richard Owen era un gran admirador de Cuvier. Owen comenzó a mirar los supuestos huesos de dragones con un cambio de perspectiva. Se dio cuenta de que los antiguos huesos pertenecían a un grupo especial de animales. Inventó el nombre de dinosaurio. Y así en 1842, los dragones cambiaron su nombre y fueron excluidos de la ciencia. Pero esto no mató al dragón. El rastro científico de las pistas lleva a Phil a Berlín, Alemania. Los dragones de piedra parecen indicar el camino. Primera parada, el Museo Humboldt, un prehistórico tesoro escondido. Detrás de la escena, el dino detective Dr. David Unwin, que es el encargado de los reptiles fósiles en este lugar, está por mostrarle a Phil el objeto de exposición A. Este es el espécimen de Archaeopteryx de Berlín y es el fósil más importante del planeta. El Archaeopteryx era un dinosaurio con plumas y muchos creen que demuestra un vínculo directo entre dinosaurios y pájaros. Si no tienes las plumas y solo tienes el esqueleto, como tuvimos en otros ejemplos de esta bestia, creerías que era un dinosaurio. Y solo cuando tenemos estas impresiones de plumas que se ven aquí tan hermosamente conservadas sobre las alas, realmente se trata de algo que podía volar. Así es, un dinosaurio volador. No es un mal comienzo. Parece un dragón en miniatura. Pero si pensamos que el Archaeopteryx se parece a un dragón, esperen a ver qué más tiene el Dr. Unwin en su cueva de pruebas. En lo que respecta a los pterosaurios, tenemos algunos individuos que alcanzan una envergadura de 12 metros. Así que imagina uno de estos volando hacia ti con estas grandes garras sobre las manos en las alas, grandes y largas mandíbulas, en muchos casos con grandes dientes. Creo que si hay algo que se parece a un dragón sería uno de estos pterosaurios con una envergadura de 12 metros. Si estas bestias podían volar, ¿por qué no podrían hacerlo los dragones? Alentado por estos reptiles voladores, Phil levanta vuelo. Un largo recorrido en avión a los Estados Unidos le proporciona a nuestro dino detective mucho tiempo para pensar. Con su mente desbordando de ideas, se encuentra con que los dragones parecen seguirlo. Como a un niño, a Phil le contaron la clásica historia de Jorge y el dragón. Jorge era un caballero turco del siglo III que ganó su prestigio inmortal por sus ataques audaces a un dragón merodeador, y los ingleses lo eligieron como su santo patrón. Cuenta la leyenda que luchó contra la terrible bestia tratando de llegar a la garganta, su punto vulnerable. Phil imagina que un encuentro cercano con un dragón verdadero podría terminar en un final bastante difícil. Podrías quedar empapado con mucosidad de reptil. Aunque esa sería la menor de las preocupaciones. Algunas veces soñar despierto puede ser peligroso. Esta vez Phil se salvó milagrosamente de una imaginación hiperactiva.
Phil está en camino hacia la central dinosaurio. Esto es Utah, el corazón de Norteamérica, y el centro de algunos de los lechos fósiles más ricos del mundo. El destacado paleontólogo y cazador de fósiles comercial Pete Larson va a la cabeza. Los huesos son como la escena de un crimen, y los investigadores se convierten en detectives, tratando de identificar los cuerpos de los muertos. Estos son en realidad piezas dentales de estegosaurios. La forma del estegosaurio es inconfundible. Un cuerpo enorme y una cabeza diminuta, con filas de enormes piezas dentales con forma de diamantes. Un tanque jurásico de 9 metros de largo. El ojo de la mente puede gastar bromas convincentes. Los huesos se convierten en carne y la imaginación resucita a un monstruo. Un dragón en potencia a primera vista, pero el estegosaurio es un tierno herbívoro. Si este encuentro fuera real, los científicos podrían finalmente descifrar el secreto de aquellas piezas dentales. ¿Servían para el control de la temperatura, para defensa propia o solo para exhibición? ¿Y cómo podía un cerebro del tamaño de un pequeño gato controlar a un animal tan grande? Lamentablemente, el único modo de encontrar a un estegosaurio es cavando. Aún no tienen piezas del retrato robot en su lugar, y Phil está entusiasmado para seguir con su próxima pista. Eso implica una parada en el estadio de fútbol de la Universidad de Brigham Young. Los lechos de huesos en esta zona están tan atestados de fósiles que el estadio era en una época el único edificio lo suficientemente grande para alojarlos. Brooks Breed nos pinta la vida de los dinosaurios. Este es un Tarbosaurus, un terópodo, un carnívoro, y los huesos de sus antebrazos son bastante robustos, muy fuertes. Están unidos al omóplato, la escápula, y parece una tuba, ¿verdad? Lo llaman el asesino de los saurópodos. Y este hueso es el omóplato, al igual que este. Dime nuevamente. ¿Este hueso, este eje y esta pieza dental son los mismos que este y aquel? Correcto, son la misma cosa. Aquí es donde el húmero se une, igual que como se ve aquí. Esto pertenece a un animal de alrededor de 30 metros de largo. Ambos se encontraron en la misma cantera. Sería lógico pensar que los predadores son más grandes que sus presas, pero realmente en este caso el carnívoro era diminuto comparado con el gigante saurópodo. Sabemos que se alimentaba con carne de estos animales porque tenemos ejemplos de marcas de mordida sobre estos huesos de saurópodos. Así que sabemos que consumían la carne y algunos de los huesos. Si los saurópodos llegaban a tener 40 metros de largo, ¿cómo se movían? ¿Arrastraban sus pesados vientres por el suelo? Cuando encontraron saurópodos por primera vez en el siglo pasado, pensaron que solo se desplazaban en el agua todo el tiempo, que eran demasiado pesados para caminar por la tierra. Pero ahora sabemos que algunos de estos vertebrados gigantes podían tener hasta 1,80 m de altura. Las vértebras eran muy livianas y estaban llenas de aire. El aire de los pulmones llena las vértebras, por lo tanto son mucho más livianas de lo que parecen. Es como un dinosaurio inflado. De modo que hasta los dinosaurios más grandes no eran tan pesados como la ciencia creía al principio. Y los predadores más pequeños eran rápidos. Más y más características de los dinosaurios coinciden con nuestro retrato robot del dragón. La primera pieza del rompecabezas, un pecho musculoso y delgado, como el del predador Torvosaurus, con un armazón de costillas profundo para alojar un poderoso corazón.
Con una postura erguida y corazones grandes, los dinosaurios eran probablemente de sangre caliente y enérgicos. Podemos usar fósiles para recrear dinosaurios con sorprendente precisión, regresando a estos monstruos a la vida. Ya conocemos más de 1000 especies de dinosaurios, pero los científicos creen que hay más esperando a ser desenterrados. Se les puso el nombre de Torvosaurus recién en 1979, pero los predadores como estos nos dejaron pocas pistas además de sus huesos. Pete Larson y el cazador de fósiles, Leon Tyson, llevan a Phil a un lugar donde alguna vez caminaron los dinosaurios. Hace 150 millones de años, la cara de esta roca era un lecho de río donde habitaban dinosaurios. Para este grupo, el descubrimiento los transporta a la época de los dinosaurios. Aquí tenemos la huella de un terópodo. Aquí está el dedo central del pie y los dedos de los costados. Y hay huellas de pájaros que realmente caminaron por el tracto del dinosaurio. Y aquí hay una huella de un pequeño dinosaurio terópodo. Allí hay otra. Y aquí tenemos esta huella, que apunta hacia abajo y que es como un terópodo de tamaño mediano. Creemos que había 3 clases diferentes de terópodos aquí, aunque no sabemos con seguridad lo que eran. Los terópodos eran dinosaurios carnívoros de 2 patas. Estas especies más pequeñas eran posibles antepasados del infame T-Rex. Las patas de pájaro con las arpas pesadas de un tiranosaurio serían las garras ideales para el dragón de Phil. Es increíble que podamos ver las impresiones que dejaron las patas de un dinosaurio verdadero. Para mí es un animal viviente. Los animales muertos no dejan huellas. Es apropiado que el dragón de Phil encontrara sus pies. Las garras fueron consideradas por mucho tiempo como una de las características más significativas. Para los emperadores de China, el dragón era el símbolo supremo de poder, y había diversos diseños de dragones para los diferentes niveles de autoridad. Las garras contienen muchas pistas, como lo explica el especialista en historia asiática, Dr. Lance Lahman. Vemos dragones con las garras extendidas y generalmente no prestamos atención a la cantidad de garras. Pero en el contexto chino, especialmente en el período imperial, unos 2000 años atrás, hasta el comienzo del siglo XX, se podía perder la cabeza si se usaba un dibujo de dragón con una cantidad equivocada de garras. Los dragones imperiales, que simbolizaban el poder imperial, tenían 5 garras, y para cualquiera que tuviera una bata o una representación de un dragón con las 5 garras, si no era el emperador, era sumamente peligroso, por no decir algo peor. Los miembros del clan imperial podían llevar dragones con 4 garras. Los oficiales de alto rango, 3 garras, y el dragón de 3 garras es el que más se ve en las representaciones comunes. Los dragones chinos son quizá los más diversos y espectaculares de todos. En China, los dragones son una industria masiva y actualmente se utilizan para representar muchos temas culturales diversos. Quedaron atrás los días en que pertenecían a las dinastías reales. La gente los adoptó como símbolos de felicidad y de buena suerte. Lo cual es muy diferente de las historias de asesinos de dragones de Europa. Como los dinosaurios, las huellas de los dragones se remontan a través de la historia. En la Europa medieval, los dragones dejaron una marca imborrable. Los dragones y gárgolas decoran la Catedral de York, en el Reino Unido.
Quizá una táctica ingeniosa y una técnica medieval para asustar a los pecadores al asistir a la iglesia. ¿Ofrece el frío interior una huida tranquila del mundo del mal exterior? El nombre de York, que antes fuera la ciudad vikinga de Jorvik, esconde una historia previa, llena de cuentos de dragones. Los vikingos usaban a los dragones para simbolizar la fuerza de sus guerreros, pero estos extraños motivos se quitaban de la proa de los barcos antes de una batalla. Y también fue en Europa donde nació una cultura de asesinos de dragones. En lugar de Jorge, los vikingos tenían su propio héroe, Sigurd, el asesino de dragones. Además de los diferentes escenarios, las historias son sorprendentemente similares. Al otro lado del mundo, en Japón, los dragones encontraron una audiencia más acogedora. Es extraño que la gente de distintos lugares del mundo puedan tener visiones tan opuestas de los dragones. Saber si los dragones son considerados buenos o malos no ayuda a Phil a entender de dónde vinieron. Vino a la ciudad de Hill, al sur de Dakota, esperando encontrar más piezas de su dragón en el Instituto Black Hills con su antiguo amigo Pete Larson. Phil, te presento a Stan, el T-Rex. Stan es el segundo T-Rex más completo que se encontró. Un cazador colosal de 12 metros de largo y parado tiene 3 metros de altura hasta la cadera. Cuando estaba vivo, Stan pudo pesar 5.4 toneladas, casi como un elefante asiático. El enorme cráneo era articulado para poder expandirlo y tomar trozos de carne. Si este animal quería comerme, no era necesario que lo hiciera por partes. Simplemente podía tragarme entero. El tiranosaurio era una fuerza para tener en cuenta. Su cabeza grande y su cuerpo necesitaban una cola larga y musculosa para no caerse. Tendría sentido que nuestro dragón tuviera una cola como esta, dado que tiene un cuerpo grande y poderoso como el T-Rex. ¿Pero qué se puede decir de la cabeza del dragón? ¿También podemos buscar una pista en el gran predador de dinosaurios? La colección de Black Hills está repleta de predadores. Algunos de los tiranosaurios son tan nuevos que todavía no tienen nombre. Por eso pienso que si buscamos armar un dragón, tenemos aquí un punto de partida desde donde deberíamos comenzar. Este dinosaurio se denomina Gorgosaurio. Es una especie no descripta totalmente nueva. Es una especie de T-Rex en miniatura. Pero si quisiera construir un dragón, es aquí donde comenzaría. Toma esa mandíbula y el extremo del frente va hacia aquí. Y si lo articulas, aquí atrás puedes ver un mecanismo realmente interesante. Es casi como un tornillo. No solo se abrió la mandíbula de este modo, sino que a medida que se abría se desatornillaba, haciendo que la mandíbula fuera más ancha y logrando una abertura mayor de la boca. Pero no solamente tenía este mecanismo inusual de apertura de mandíbula, sino que tenía una fuerza tremenda. La capacidad no solo de morder la carne de dinosaurios, sino también sus huesos. Esta es una bestia de pesadillas. Me imagino a la gente de hace cientos de miles de años, antes de que inventáramos a los dinosaurios. Esto era un dragón. Era verdaderamente aterrador. ¿Podría el gorgosaurio proporcionarnos la cabeza para nuestro dragón? Mandíbulas aterradoras con dientes alineados. Reúne perfectamente todas las condiciones. Ahora, con una cabeza para agregarle a su cuerpo y cola, nuestro dragón comienza verdaderamente a tomar forma. La cabeza del dragón fue un símbolo poderoso a través de la historia humana.
Los grandes barcos vikingos llevaban un dragón como mascarón de proa. Creían que esto personificaría a la tripulación con la fuerza y el valor del dragón e infundiría temor en sus enemigos. Para los europeos, el dragón era una criatura aterradora que lanzaba fuego por la boca y que atacaba sin ser provocada, llegando con unas enormes alas parecidas a las de un murciélago. ¿Podrían explicar Phil y la paleontología de dónde conjuraba la gente un gigante volador como este? Phil estuvo en algunos de los mejores lugares de fósiles conocidos, pero aún no encontró una relación directa entre los huesos de los dinosaurios y las creencias de los dragones. Estas montañas resecas e implacables son conocidas por los americanos nativos como las tierras prohibidas. Las leyendas locales sostienen que los dragones acechaban el desierto. Se dice que ningún simple ser humano es digno de poner un pie en donde caminaron los grandes espíritus de los dragones. En esta vasta y rigurosa extensión de desierto, la imaginación de Phil corre desenfrenada una vez más. Tiene la clara sensación de que no está solo. El viaje por la ruta parece que lo trajo de regreso en el tiempo, 135 millones de años atrás hasta comienzos del Cretáceo. Esta es la tierra originaria de un dinosaurio particularmente vicioso, oportunamente llamado Utahraptor. Tenía 6 metros de largo, un peso cercano a 1 tonelada y garras mortales y enormes. En su búsqueda, Phil cubrirá más de 2 millones de kilómetros antes de terminar su tarea. Es tiempo de dejar atrás Utah y la zona desértica de Dakota del Sur y Nebraska para cruzar a Canadá. Está en camino para encontrarse con expertos en dinosaurios del Museo Tyrrell en Alberta. Phil pasa a visitar a un viejo amigo, el Dr. Don Brinkman. Es un paleontólogo destacado y su alma gemela. Cuando Phil se une al equipo de excavación, se le perdonaría pensar que se preparaban para el fin del mundo. Una excavación en el desierto no es un día de campo. Hay que llevar todo y estar listos para cualquier eventualidad. Estas areniscas eran los bancos y lechos de antiguos ríos y selvas, hoy convertidos en matorrales. Puede llevar semanas poner al descubierto un esqueleto, pero vale la pena la espera para los paleontólogos de campo como Kevin Kruger. Trabajo en un aspecto diferente de la paleontología, donde mi principal tarea es extraer animales en pocas piezas y lo más completos posible. Para mí, salir a trabajar en un paisaje hermoso, llegar a ver cosas que nadie vio en 70 millones de años, eso es algo que no tenemos todos los días. Y tampoco se hacen descubrimientos muy importantes todos los días, pero en esta ocasión tienen suerte. Tropezaron con los restos de un dinosaurio ornitorrinco, un coritosaurio de 10 metros de largo. Phil muestra la posición del animal en su tumba pedregosa. Estaba apoyado de este lado. Entonces, su lomo está realmente metido en esa montaña. Algunos de los restos fosilizados del coritosaurio se conservaron tan bien que es posible restaurar su apariencia con seguridad.
En algunos especímenes se pudieron encontrar hasta las impresiones de la piel, una piel áspera cubierta por protuberancias y golpes. Las representaciones en la historia humana mostraron dragones con piel escamosa, muy similar a nuestro coritosaurio. Es fácil imaginar que cuando nuestros antepasados encontraron fósiles bien conservados como el coritosaurio, pensaron que estas bestias parecidas a los dragones habían muerto recientemente. Cuando salimos a buscar dinosaurios, es más común encontrar pequeños fragmentos, secciones de mandíbulas, secciones de huesos largos, secciones de costillas, pero una vez cada tanto encontramos algunos de estos animales completos que yacen sobre la superficie, y obtenerlos consiste básicamente en caminar hasta ellos, recoger los huesos e irnos a casa. Por lo tanto, la gente en el pasado no pudo haber tenido problemas en encontrar las mismas cosas que estuvieron en las piedras durante millones de años. Imaginen encontrar uno de estos. Sin la ciencia que explique de dónde vinieron, se perdonaría pensar que murieron el verano pasado y que otros podrían estar merodeando, listos para atacar. Phil construyó el cuerpo de su dragón con los restos de dinosaurios. Pero aún hay una característica importante que falta: las alas. Es discutible que las criaturas más espectaculares de la prehistoria fueran los reptiles voladores o pterosaurios. ¿Podrían ellos explicar cómo puede volar el dragón? Phil recuerda su visita a Utah, donde Brooks Britt le presentará por primera vez un pterosaurio. Encontró una réplica tamaño natural de un pteranodón, uno de los pterosaurios más conocidos. Una de sus características más definidas es la cabeza con cresta, que podía funcionar como una vela controlando la dirección del vuelo. Todos los huesos de esta criatura eran huecos y llenos de aire, ayudándolo a ser ultra liviano. Me encantaría ver a estos animales vivos en la actualidad, volando por el cielo. Creo que harían la vida mucho más interesante. Harían parecer pequeños a algunos aviones de hoy en día. En la actualidad, con ningún animal vivo en la naturaleza para competir con el pterosaurio, la analogía más cercana es artificial. El aeroligero mediano es aún pequeño en comparación, pero su marco de aluminio hueco, que pesa alrededor de 400 kilos, imita los huesos llenos de aire que se necesitan para garantizar el ascenso y mantener el vuelo. Algunos pterosaurios eran enormes, con una envergadura de alas que alcanzaba los 10 metros o más. Lo mejor de la aerodinámica de la naturaleza. Es fácil imaginar estas alas en el lomo de nuestro dragón, pero tendrían que ser lo suficientemente fuertes como para levantar el peso del dragón del suelo. Phil recuerda a su otra lección de Utah. Hasta los grandes dinosaurios que vivían en la Tierra eran grandes bolsas de gas. Sus huesos también estaban llenos de aire. ¿Serían suficientes los huesos huecos para completar el rompecabezas del dragón? Con las enormes alas del pterosaurio y los huesos huecos, nuestro dragón podría llevarnos hasta el cielo. Es hora de dejar a un lado temporalmente los fósiles y dirigirnos a Sudamérica, donde Phil se enteró de que los dragones merodean en los lugares más inesperados. La selva mexicana guardó un secreto durante siglos. Chichén Itzá se levanta del piso de la selva. Aquí hay dragones. Los mayas tallaron estas figuras, presumiblemente en homenaje a un dios parecido a un dragón.
Los antiguos cuentos de un dragón magnífico del cielo que descendió a la tierra y a medida que rozaba el suelo, desarrolló alas verdes y resplandecientes, y en su rostro crecieron las terribles mandíbulas de un cocodrilo. Un pájaro real pudo ser la inspiración, el quetzal, que es nativo de las selvas mexicanas. Cualquiera sea el origen de estos dragones, Phil está encantado de haberlos visto. Pero México no es solo el lugar para los dragones de la Edad de Piedra. También señala el lugar de un desastre del tamaño de un monstruo. La península de Yucatán, lo que para nosotros es ahora un idilio tropical, alguna vez fue una zona de devastación. En este lugar hace alrededor de 65 millones de años cayó un meteorito enorme. Tuvo un impacto catastrófico que acabó con más de la mitad de todos los seres vivos. Las nuevas pruebas indicaron que muchos dinosaurios sobrevivieron al impacto y continuaron viviendo por lo menos 300.000 años, hasta fines del Cretáceo. Otras especies como los cocodrilos, las tortugas y los pájaros sobrevivieron, ya que hoy hemos visto a sus descendientes. ¿Es posible entonces que pudiera ocurrir lo mismo con los dragones? Es un pensamiento emocionante, y es allí donde nuestro paleodetective encuentra el último tramo del rastro. Hasta en el corazón de la metrópolis de Londres, el dragón sigue existiendo. Las antiguas puertas de la ciudad están custodiadas por dragones. En el barrio chino, los fuegos artificiales anuncian el comienzo del Año Nuevo chino. Las calles de Londres son invadidas por dragones. Hay mucha gente en Londres que no acepta al dragón como un ser meramente mítico que pueda tener una explicación convincente a través de los huesos de los dinosaurios. El Dr. Wang Tao es una autoridad destacada sobre historia china en la Universidad de Londres. Viendo a esos increíbles dragones bailando en los festejos de los años nuevos chinos, pienso que no son reales, pertenecen a la mitología. No, por supuesto que son reales. Para los chinos son muy reales. ¿Por qué no vemos dragones en nuestra vida cotidiana? Los dragones no son gatos o perros. Solo aparecen en un momento especial. No todos pueden ver a los dragones. Phil visita a un médico del barrio chino en busca de más pistas. Durante miles de años, los huesos de los dragones terrestres fueron un ingrediente importante en los remedios chinos, y se creía que daban fuerza, que tranquilizaban la mente, que ayudaban a dormir, que estimulaban la espiritualidad y que calmaban la ansiedad. Algunos sugirieron que estos antiguos polvos contienen huesos de dinosaurios molidos. ¿Podría la ciencia nuevamente tener las respuestas? Desde los dragones sinuosos y de colores vistosos del lejano oriente, hasta los monstruos de Europa que lanzaban fuego por la boca, el dragón levanta la cabeza una y otra vez. Ya sea que esté fundido en bronce o tatuado sobre un admirador, es una imagen que no se borrará. Hasta tenemos héroes dragones en tiras cómicas. Se puede ver por qué la gente cree tan fácilmente en los dragones.
Imaginan encontrar en la actualidad los huesos de una de estas imponentes ballenas en la playa. Bajo los ojos de la ciencia sabemos exactamente cuáles huesos encajan en tal lugar y podemos entender la anatomía del animal por completo. Pero retrocedan en el tiempo y recojan un hueso similar en la playa. Pueden reconstruir algún precioso e increíble monstruo marino a partir de un simple hueso, un esqueleto parcial, y darían rienda suelta a la imaginación. Phil está muy orgulloso del dragón que pudo recrear a partir de la ciencia del dinosaurio. Pero falta un elemento crucial y famoso: el fuego. Pero quizá la ciencia también pueda explicar esto. Una de las explicaciones posibles de la historia de criaturas que lanzaban fuego por la boca es que estás afuera caminando a la noche en una época anterior a los faroles, pasas por un pantano, y mientras vas caminando y pasas por allí, comienzan a subir burbujas de gas del pantano y de algún modo se prenden fuego. Entonces se forman llamas sin un origen aparente. ¿Por qué no podría ser un dragón? Para tener una llama necesitas combustible, oxígeno y algo que lo encienda. El Dr. Matthew Seisplund demuestra cómo el aliento del dragón podría encontrarse en la naturaleza. Aquí tenemos un globo inflado con gas etano. Y si lo encendemos, tenemos una hermosa y enorme bola de fuego. Teóricamente, si pudiéramos tener un dragón que pueda producir fósforo o potasio, o que tenga algún catalizador biológico en él, eso podría comenzar una reacción química y entonces el metano y el oxígeno podrían ser suficientes. Finalmente, el dragón de Phil pudo armarse. El resultado de la ciencia con una pizca de imaginación. Nuestro dragón puede ir por el aire con toda su gloria voladora y lanzallamas. Pero la búsqueda aún no terminó. Phil se guardó lo mejor y los descubrimientos para el final. Quizá los nuevos descubrimientos de la ciencia algún día ofrezcan explicaciones para lo que al parecer es inexplicable. El Museo Nacional de Escocia en Edimburgo exhibe uno de los adelantos más grandes hasta el momento en la investigación sobre dinosaurios. Las pruebas sugieren que lo que está fijo en nuestros cerebros quizás sean recuerdos distantes de una época en la que nuestros antepasados eran reptiles predadores. Estos dinosaurios con plumas vuelven a escribir la historia natural. El nombre de Sinosauropteryx proviene de la primera o antigua ala de dragón, así que se le puso el nombre básicamente porque piensan que se parece a un dragón, una antigua clase de este, colocando así una especie de perspectiva histórica china sobre el reciente descubrimiento de fósiles. Este es realmente un fósil sensacional. Se puede ver que la delgada capa de plumas que cubre los huesos y la piel de los especímenes es muy importante debido a las plumas sobre un dinosaurio tipo raptor. Esto es algo que Steven Spielberg omitió: los raptores con plumas. Pero el Dr. Jason Hilton tiene una revelación aún más horrorosa. Debido a que se conserva su estómago, podemos ver cuál fue su última comida, y en este caso en particular comía pequeños mamíferos, así que comía una de las cosas que estaban en nuestro linaje de la época ancestral, lo cual proporciona una especie de novela viendo a los dinosaurios en la actualidad y los pájaros a nuestro alrededor. Sus ancestros comían a los nuestros. Por eso los seres humanos y los dragones quizá nunca vivieron juntos. Pero tal vez recordemos lo que significa ser casado. Phil viajó por todo el mundo, pero este diminuto dinopájaro, en su país natal, podía darle la pista más grande para saber de dónde obtuvimos nuestras ideas sobre los dragones.
Hasta el momento se estima que todos los descubrimientos fósiles representan menos del 1% de las especies que habitaron nuestro planeta, y las nuevas especies son desenterradas a cada momento. El registro de fósiles es sombrío cuando tratas de encontrar cosas. Es como si alguien refregara mucho barro en tu rostro y no puedes ver a dónde vas y solo recoges fragmentos diminutos de información. Así que podría ocurrir que escondida en las profundidades de la era geológica haya una criatura que aún no descubrimos, que podría reunir las condiciones de un dragón. Pero existe la posibilidad de que también se adapte a la ciencia moderna como un grupo existente. Así que no vamos a encontrar a un dragón, pero podríamos encontrar animales parecidos a ellos. La búsqueda global de Phil expuso a la ciencia de la paleontología con muchas sorpresas en el camino, pero no mató la leyenda del dragón. Si algo nos dejó fue el pensamiento. ¿Podría existir un dragón fosilizado, enterrado y listo para que un equipo entusiasta de paleontólogos lo descubra? Tenemos una fascinación por los dragones y un deseo de creer, y sin tener en cuenta las reglas de la ciencia o los límites del mito. Los dragones estarán con nosotros para siempre.